Hoy vamos a sumergirnos en un mundo futurista lleno de solos técnicos, sintetizadores distorsionados y paisajes sonoros, sacados directamente de una película de ciencia ficción. Hoy reseñamos Cybergenesis, el potente álbum de Paul Wardingham, guitarrista y productor australiano, que ha llevado el metal instrumental a otra dimensión, la del cybermetal. Paul es un guitarrista virtuoso con una visión única. No solo ejecuta riffs demoledores y solos que parecen sacados de una nave espacial, sino que también produce y compone con una estética tecnológica y cinematográfica. En su discografía encontramos más de 10 álbumes y 14 sencillos, y ha colaborado con artistas como Videk y Andy Gillion, mostrando su versatilidad y compromiso con el metal moderno. Cybergenesis del año 2021. Este disco es una experiencia auditiva. Son 10 temas que mezclan guitarras afiladas con sintetizadores futuristas, todo dentro de una estructura muy melódica y digerible. Cybergenesis nos lanza a una utopía distópica, donde la tecnología ha tomado el control. El resultado, un viaje musical con una energía brutal y un ambiente visual que se siente incluso sin imágenes. Es un disco impresionante, con sonidos agresivos que compaginan muy bien con los sintetizadores, que crean una visión utópica de un futuro lleno de avances, en donde la tecnología toma un rol importante en la vida, con melodías frescas y entendibles, que hacen volar la imaginación a un mundo más avanzado. Cybergenesis, el tema que da nombre al álbum, te introduce de inmediato al universo cyberpunk del disco, con guitarras vertiginosas y sintetizadores etéreos. Exocortex y Human Error Processor destacan por su agresividad, solos abrasadores y atmósferas digitales que recuerdan a un sistema colapsando. Into Oblivion combina death melódico con teclados oscuros y una experiencia intensa y cinematográfica. Sichasek cierra el álbum con una nota reflexiva y synthwave, como si la conciencia se disolviera en la red. Este álbum no solo muestra el dominio técnico de Paul sobre la guitarra, es un manifiesto de cómo el metal puede evolucionar hacia lo futurista sin perder su esencia. Cybergenesis es un disco que proyecta un futuro distante y utópico, con sonidos agresivos y progresivos, con elementos de sintetizadores industriales que hacen imaginar conceptos que forman un mundo avanzado en la civilización. Un disco con energía y adrenalina, con guitarras pesadas y solos inspirados en el thrash y el death, creados de forma mecánica, baterías y bajos pulverizadores, un disco muy melódico y fluido, que mantiene al oyente con un ritmo dinámico, con diferentes formas de representar sensaciones futuristas. Tiene momentos de brutalidad, introspección y belleza digital. Además, incluye una versión alterna del tema Cybergenesis, con un solo completamente diferente, algo que Paul jamás había hecho antes. Paul Wardingham no solo es un músico, es un visionario. Define su estilo como cybermetal, y realmente lo logra. Ha creado una narrativa sonora sobre un futuro donde la conciencia humana puede digitalizarse. Un guitarrista fantástico lleno de virtuosismo, técnica y precisión, que ha creado un concepto de un mundo moderno y futurista, con tecnología avanzada, que representa en forma de música, dejando claro las bases del progressive, un instrumental melodioso en la mayoría de sus trabajos, generando sensaciones utópicas y distantes, cuidando cada nota que escribe, estructurándola de manera coherente y eficaz, de tal forma que todo compagine y sea fácil de escuchar. Además, ha colaborado en el disco de Hidden Dimensions de Videk, el cual ya hemos hablado en el canal, dejando un solo inolvidable en la pista Satélite. Si te interesa el metal instrumental moderno, este es un artista que no puedes ignorar.
Para entrar de lleno en el universo de Cybergenesis, te recomiendo comenzar con Cybergenesis, Exocortex, Human Error Processor e Into Oblivion. Puedes escuchar el álbum completo en Bandcamp o en su canal oficial de YouTube, donde también encontrarás el video de Human Error Processor con Andy Gillion y la versión alternativa de Cybergenesis. Todos los enlaces están en la descripción. También te dejo su cuenta oficial de Instagram por si quieres seguirlo más de cerca. Y dime, ¿te gustaría vivir en un mundo como el que Paul nos presenta con su música? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente reseña. Larga vida al metal progresivo.